Hola a todos, hola a vos que estás ahí del otro lado y vos somos varios. Hola equipo, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Hola. Para variar me fui de grilla. Vamos a empezar formalmente. Te damos la bienvenida a Traductores al Aire, el primer programa de radio por traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, independiente para compartir y más federal que nunca, ya que lo hacemos desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y tu casa, el programa que sale a tu encuentro por Zoom, gracias a la cuarentena. Nos estamos viendo en las redes, en @tradalaire, en nuestra página de Facebook, y en @trad_al-aire en nuestro perfil de Instagram. Hacemos Traductores al Aire desde Rosario, Delfina Morganti Hernández en las redes, desde Córdoba, nuestro flamante corto fantástico Fernando Gorena para la postproducción, y desde Buenos Aires, Martín Chamorro y Silvina Selle, ahí acá juntos, en esto que hemos dado a llamar en Traductores al Aire. Hola equipo, ahora sí, formalmente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien por aquí. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, también por acá. ¿Todo bien? Fer, La ¿todo gente bien en cómo Córdoba? está. Todo bien, por suerte. Bueno, si les parece, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy vamos a abordar un tema que no habíamos abordado en estos 6 años ya cumplidos que tenemos de Traductores al Aire. Vamos a presentar a Gerardo Asaduroglu, que parece un apellido difícil, pero no lo es. Asaduroglu. Gerardo es cordobés, hace 4 años que vive en Buenos Aires, es estudiante de arquitectura en la UBA y da clases de proyectual en el ciclo básico común. Lo apasionan el urbanismo, la gestión urbana en general, le interesa saber cómo la gente vive en las ciudades y las relaciones que existen entre los sistemas humanos, sociales, urbanos, culturales y materiales. Declara tener varios hobbies, aunque su día supongo tiene igual 24 horas, tiene varios pasatiempos, entró al mundo de la traducción de casualidad en el año 2012 y desde entonces ha cubierto todo tipo de tareas, desde Account Manager hasta Quality Assurance. En este momento trabaja como gerente de proyecto en una agencia de traducción y el resto del tiempo hace trabajos como freelance DTP. Encontró en el campo del formato y el DTP una relación ideal entre la industria de la traducción y su contacto con el diseño a través de la arquitectura. Trabaja en la recreación de archivos pre-traducción hasta el formato final post-traducción, entre otras cosas. Y bueno, si nos queda un ratito vamos a hablar de hobbies que tenés, Gerardo, unos cuantos, y nos acompaña con Urano. ¿Lo tenés a Urano ahí ¿Dónde anda cerca? Urano? Me escapó un toque, pero Esta preciosura tercerada aquí tiene que estar en algún momento en cámara. ya lo vamos a traer. Recién pasó, pero se fue para atrás. Se escondió atrás de Es tímido. Saturno. Arre. Hola Gerardo, bienvenido a Traductores al Aire y muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, un gusto estar acá. ¿Qué tal? Un gustazo contar con tu presencia, Gera. Acá estábamos viendo ahí un montón de información. Tenés un montón de información, ¿está? Sos estudiante de arquitectura, pero estás re metido en el mundo de la traducción y vemos que tenemos un montón de cosas para consultarte. Pero antes, Sí. a ver si... antes de eso, hay una parte que leyó Sil recién de vos que dice, le interesa saber cómo la gente vive en las ciudades y las relaciones que existen entre los sistemas humanos, sociales, urbanos, culturales y materiales. Vos estás acá, sos cordobés, estás en Buenos Aires hace unos cuantos años. ¿Cuál es tu observación de ese tema? Que se ve que es algo que te copa, ¿no? ¿En qué sentido? Observación de... Las ciudades. ¿Qué le ves de particular a Buenos Aires en comparación con Córdoba? Ahí está, más específicamente. Y en realidad hay muchas diferencias, pero bueno, principalmente la cantidad de gente que vive junta y por ahí, bueno, hablando justamente de eso de los sistemas, cómo funcionan los sistemas mucho mejor que en el interior del país. Por ahí Córdoba, Rosario, que son ciudades súper grandes, y que uno por ahí las suele comparar con Buenos Aires, son pueblos al lado de esto, digamos. Principalmente desde eso, de cómo se accede. Yo siempre digo que
la principal diferencia es cómo uno accede a lo urbano. Es decir, uno acá está acostumbrado a salir, a ir a un parque, a ir a la 9 de julio, a, no sé, a hacer cosas que para nosotros en Capital Federal son comunes, y en realidad si vos vas a Córdoba, por ejemplo, y no sé, te alejas un poco del centro, las calles ya no tienen luces, las veredas ya no son veredas, no tenés, por ejemplo, no sé, carteles en las calles para saber a dónde estás, en qué barrio estás, o sea, no hay como indicadores que te permitan como saber un poco las diferencias entre un lugar y otro. Y por otro lado eso, el acceso al urbano. Acá vos vas a un parque y el parque tiene pasto, el parque tiene árboles, las fuentes más o menos todas tienen agua. Bueno, no sé, por ahí Fernando nos podrá decir un poco la situación actual, pero allá las plazas que tienen fuentes probablemente no tengan agua. Si tienen agua, el agua está estancada y no funciona. Si no funciona, probablemente, bueno, y así miles de variables que al ver por ahí la diferencia con lo que pasa acá todo funciona. Uno que vive acá piensa, pero acá funciona todo pésimo. Bueno, hay que ver cómo funcionan las cosas en otros lugares para darse cuenta que realmente acá las cosas sí funcionan. Vos acá esperás un colectivo, por ejemplo, y el colectivo pasa, por ahí esperás 20 minutos. Bueno, en Córdoba tenés que salir como 1 hora antes para tratar de que te pase el colectivo, incluso estando en el medio del centro. Entonces yo siempre me imagino eso, como qué pasa en lugares que están fuera del centro, a 1 hora del centro. Tenés que salir 2 horas antes. Yo quiero agregar algo a esto que vos decís. Es cierto, hacemos mucha comparación acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en general creo que siempre aspiramos a llegar a lo que son los servicios en el extranjero, ¿no? Siempre la gente viene y dice, porque en otros países, porque en Estados Unidos, porque en Alemania, y nos olvidamos que hay un país para adentro. Exacto, hay algunas ciudades que están más detepeadas que otras. Hay ciudades mejor tipiadas que otras. Algunas las hacen profesionales y otros las hacen traductores. Ajá, ¿y usted cómo entra en ese juego? ¿Cómo sería eso? A ver. Y no, porque en realidad, bueno, eso tiene que ver un poco con todo, en el sentido de que yo empecé justamente así también, desde no saber nada y desde tener como cierto conocimiento, y bueno, después te vas como profesionalizando un poco. Entonces creo que también eso se ve mucho en esto, en hablando de las ciudades, como gente por ahí que tiene una mirada un poco más amplia y se formó un poco más, ves que las estrategias que toman en relación a la ciudad o en relación a lo que se hace son mucho más acertadas que gente que va haciendo como un poco en el camino, me enteré de esto, entonces voy a aplicar tal cosa, me enteré de esto otro y voy a aplicarlo acá. Bueno, se nota cuando son planes por ahí de cositas puntuales o cuando son planes un poco más integrales o tienen en cuenta muchos factores fuera de lo que se ve o de lo que vi en otro lado que se hace así. Ajá. ¿Cómo que podemos empezar? Decí, Martín. Sí, por eso, y pasándolo al plano de tu actividad laboral, ¿cómo definís vos esta cuestión de ofrecer una diagramación de las cosas, pero desde desde el punto de vista profesional y no desde el punto de vista amateur? O sea, ¿qué te define a vos como ¿cómo se dice? DTP profesional, ¿y qué es el DTP, no? Ya que Claro, empecemos por ahí. Quería pedirte, empezáramos por definir para quien escucha, o para mí incluso, que me declaro totalmente incompetente en este campo, ¿qué es el DTP? Me parece que lo perdimos a Ger. Quedó tomando el mate. Sí, quedó congelado ahí. A ver. Dijo, no, están preguntando muchas cosas raras. A ver. Gerardo, ahí está igual, Está conectado. Sí, no, es indudable una cuestión de conexión. Ahí desapareció. Bueno, pedimos un minutito nada más, a ver que se reconecte. Justo hoy no preparé chistes. Podíamos aprovechar el intervalo para los chistes del final. A mí se me ocurría preguntar, mientras lo esperamos a Gerardo, sí.
¿qué palabras asociarían ustedes con DTP? O sea, sabemos más o menos ¿Qué es el DTP son las para siglas ustedes? de qué, pero qué otras cosas. ¿Vieron cuando sale un acrónimo y uno empieza como traductora a tratar de adivinar y de buscar a ver qué es? A mí me suena a DT, al director técnico, o no sé, o trataría de buscarle como un sentido al mensaje, tipo, dale, total, puedo. Volvió. Esa está buena, esa está buena. ¿Puedes diseñar tal cosa? DTP, dale, total, puedo. Me asusté y me desconecté. Dijo, no, esta gente pregunta cosas raras. No, se me cortó internet. Y bueno, puede pasar. Me pasó hoy todo el día. Imagínense la pandemia sin internet, chicos. No. No la imagino. Cocinaríamos más. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta, Sil? Volviendo, empecemos porfa por definir qué es el DTP. Bueno, mira, en relación a esto que estábamos hablando recién, me parece que es una buena forma de introducirlo. Todo lo que es, digamos, el DTP en general, sí, ahí como dicen en el chat, es Desktop Publishing. Yo por ahí me gusta más llamarlo como es, como decía, en cómo uno ve lo que hay. Es decir, uno ve un archivo, por ejemplo, ve el archivo final y nada, más o menos está ordenado, funciona, uno ve que no sé, las palabras están unidas, que los párrafos se ven lindos, etc. Ahora, atrás de todo eso hay como, bueno, es la parte justamente que hacemos nosotros, que es como el diseño de eso. Entonces, por ahí uno puede ver, no sé, el párrafo todo unido en un PDF, pero si te vas al archivo fuente, por ejemplo, a lo mejor ese párrafo es la unión de diferentes líneas y no es un párrafo completo, por ejemplo. Que ustedes como traductores eso después, o sea, si el archivo es final, está buenísimo y se publica y está bárbaro. Ahora, si vos metés eso en trados, se te va a traducir justamente en lugar de ser un solo párrafo, que se te traduce en diferentes, ¿cómo se dice? Segmentos. Claro, en lugar de ser diferentes, o sea, un segmento completo con todo el párrafo, se te va a traducir en diferentes segmentos con los párrafos, con el párrafo cortado. Entonces, eso cuando el archivo es final, está todo bien, porque básicamente se lee continuo. Ahora, si te llegó, por ejemplo, no sé, si mezclas ese archivo todo roto con una memoria que funciona con un archivo completo y correcto, vas a tener que hacer el trabajo de nuevo, digamos, porque no te va a tomar la memoria el segmento completo, sino que te lo va a tomar de partes, etc. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se mezclan justamente las dos partes y no solamente necesitas que el archivo se vea bien, sino que necesitas que esté bien armado a nivel, digamos, en capas, o sea, las capas de atrás que estén bien armadas. Es decir, trasladar no solo el texto, sino también la forma, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cuál es, digamos, qué tipo de material recibís vos, por ejemplo, y qué haces para que quede lindo? En realidad, yo recibo lo mismo que pueden recibir ustedes como traductores. Puedo recibir un PDF, el cual muchos por ahí tienen que traducir manualmente y la empresa, la agencia o el cliente final les dice, che, necesito que esto me quede igual. Y bueno, y ahí se agarran toda la cabeza porque dicen, ¿qué hago? Acá hago una tabla, un no sé qué, escribo todo el texto, ¿cómo hago para que me quede el cuadrito igual que atrás? Bueno, esa es una de las opciones que es como el peor escenario de alguna manera. Después puede haber mejores escenarios que te llega, por ejemplo, un archivo de texto, un Word, no sé, un Excel, el cual vos lo metés a la herramienta de traducción y te lo toma perfecto, no tenés ningún problema, traducís, limpias el archivo y lo mandás. Ese sería como el segundo camino. Después tenés otra opción, que es que te lleguen archivos un poco más complejos, como por ejemplo los archivos del Adobe, InDesign o ese tipo de archivos, que son compatibles con muchas herramientas de traducción, y muchas veces vos no te tenés que ocupar de chequear el archivo limpio, sino que simplemente entregás el archivo sucio. Entonces ahí, medio que si te mandaron un InDesign y se te metió trados, le das.
¿Qué quiere decir? Totalmente. Para la gente que quizás no sepa, que nos está escuchando, nos va a escuchar, el archivo limpio, el archivo sucio, hay mucha terminología propia, jerga, de este campo que usás, porque bueno, estás entre traductores y te entendemos la mayoría de nosotros, pero ¿qué quiere decir el archivo sucio y el archivo limpio? ¿Que no Muy consiguió buena papel pregunta. en esta cuarentena? No. Claro. Sí, que no le dieron una pintada de cara. No, mira, esa es una buena pregunta y también lo relaciono un poco no solo con el DTP, sino también con la gestión de proyectos. Es decir, muchas veces, no sé, a mí mi cliente me manda un Word. Yo uso mucho Trados, entonces meto ese Word a Trados, le meto la memoria, le meto la base terminológica y lo asigno a un traductor. Yo al traductor le puedo pedir que me mande el paquete de retorno, por ejemplo, de Trados, le puedo pedir que me mande el XLIF de Trados, o le puedo le puedo pedir que me mande el archivo limpio de Trados. Y ahí justamente se le mezclan todos los cables, porque dicen, a ver, ¿cuál le mando? ¿Cuál es el limpio? ¿El limpio es el XLIF? ¿El limpio es el, no sé, en este caso el Word? El paquete, o sea, como que no saben un poco qué mandarte. Entonces, a partir de eso es que podés como determinar qué es un archivo limpio y qué es un archivo sucio. El archivo sucio, entre comillas, se le dice al archivo bilingüe. Es decir, a lo que vos metiste al programa de traducción y no lo procesaste, digamos, para después. Ese archivo puede ser un XLIF o puede ser a lo mejor una tabla bilingüe para revisión, por ejemplo. Eso, ¿por qué se le dice sucio? En parte, porque no tiene relación con el formato del archivo inicial. ¿Me explico? Me encantó cómo lo explicó. Ya está. Es re difícil para el que usa todo el tiempo, ¿viste? Es muy difícil desandar esos pasos. Me encantó. Quedó claro. Me parece que quedó claro. A mí me quedó claro. De hecho, si a veces si usás un poco la lógica, por ejemplo, te podés fijar en el nombre del archivo, esto que estoy diciendo yo. Entonces vos tenés, por ejemplo, no sé, un archivo que dice Argentina COVID-19. Ese archivo, si vos lo metés a Trados, y es un archivo de Word, por ejemplo, va a decir Argentina COVID 2019.doc, y después va a decir .xlif. ¿Sí? ¿Les pasó? Los niveles de nerd alcanzan alturas no superadas. Bueno, lo que pasa es que ahí tenés forma de ver cuál es el archivo fuente. ¿Por qué? Porque el archivo fuente, si vos te fijás, es el primer punto que tuvo después del nombre del archivo. Entonces, si decía .doc, .xlif, ese archivo quiere decir que la base era un archivo de Word. Al meterse a Trados, Trados lo convierte en archivo XLIF. Entonces vos, si te piden el archivo limpio de ese proyecto, ¿qué entregás? ¿El XLIF o entregás el .doc? El archivo de destino. El archivo que... A ver qué dice el público, ya que estamos. Sí, ¿no? Sí, yo entendí que limpio cuando entregabas el archivo que habías exportado de la memoria. ¿Y eso más casi siempre qué archivo es? Chan, 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 chan. Y en realidad... Vos lo exportás, no podés decidir vos en qué clase de formato, soporte. Digo, yo siempre los exporto en .doc, en general, ¿no? Si es texto. Los exporto básicamente en el mismo formato que los recibo y los renombro. Por eso no sabía esto de los archivos limpios, sucios y demás. Pero digamos, yo terminé mi trabajo en la memoria de traducción, lo exporto, y mi archivo se llama igual que mi original, con un guión bajo y el idioma al que lo traduje. Ok. En conclusión, ¿qué sería el archivo limpio o clean? Una de las opciones que vos me comentás. En realidad, claro, eso depende mucho de con qué cliente trabajes y con qué herramienta trabajes. Por ejemplo, vos dentro de lo que es, yo como les digo, soy más fan de Trados que de otros, pero por ejemplo, vos en Trados tenés las dos opciones. Tenés el generar el archivo limpio, que te dice el archivo de destino, que decía Martín recién, y ahí justamente Trados es muy inteligente, entonces te genera el archivo que el cliente metió dentro de Trados para que vos tradujeras. ¿Sí? Esa es una opción.
Pero hay veces que cuando querés hacer eso, Trados te tira un error y te dice, vos no podés generar el archivo limpio. Entonces, ¿ahí qué haces? Ahí está. Te vas a la parte izquierda de Trados, a las opciones del archivo, y decís exportar archivo como, y ahí haces lo que dice Silvina. Vos ahí le decís exportar el archivo como, y le pones la extensión del archivo que vos quieras. Igual, lo que acabas de decir también a veces puede ser un error gravísimo según con quién trabajes. Porque en mi caso, por ejemplo, vos no deberías tocar el nombre del archivo nunca, jamás. Bueno, yo trabajo en general con quienes trabajo, o sea, yo formo en general, ¿no? Uno de mis trabajos más asiduos es el cliente manda el archivo normalmente en inglés y tenemos un equipo de traducción al inglés, perdón, al español y al portugués. Entonces se generan por cada archivo que nos llegan, es un conjunto en total de 3 que el cliente termina teniendo, con lo cual el cambio, digamos, esa adición que le hacemos al nombre es necesaria para que el cliente después pueda identificar. O sea, esto es por indicación del cliente, sí, pero yo lo tenía como regla de trabajo con todos los archivos, salvo que me manden un archivo que no viene en formato editable y que lo genero yo, y entonces ahí veo qué nombre le quiere poner el cliente. Claro, eso está bueno saberlo y que por ahí que se plantee, porque por lo menos yo trabajé hasta ahora en varias agencias en general, tanto como gestor de proyectos como haciendo DTP, y en ninguna te piden casi que cambies el nombre del archivo. Bueno, entonces, por ahí como traductores... Claro, perdón que te como interrumpí. traductores está bueno eso, como preguntarle al cliente si necesitan el mismo formato o no, porque hay veces que si vos, por ejemplo, le cambiás el nombre del archivo y yo tengo que procesar ese archivo después, me genera problemas y no lo puedo limpiar, o no lo puedo procesar, o no lo puedo editar. Entonces, siempre está bueno como preguntar al cliente, che, ¿necesitas que le agregue alguna sigla o no? Yo, si no me piden nada, no hago nada con ese archivo. Lo dejo tal cual como me lo mandaron, así lo envío. Okay. Y agrego una consulta que va por alrededor de esto, ¿no? ¿En qué consiste lo que tenés que hacer antes de la traducción? Tipo armar los prep files o los archivos pre-traducción, y lo que tenés que hacer después de la traducción, que entiendo que no intervenís en lo que está en el medio, sino antes y después, ¿cierto? Sí, generalmente sí. En realidad, ahí hay como también, esto lo que se trata muchas veces es de como ver cuál es el problema y a partir de eso generar estrategias. Como que no hay una forma de abordarlo. Entonces, por ahí, ustedes como traductores, la regla por ahí general que tienen que usar a mi criterio es, si usan una herramienta, una CAT tool, por ahí meter ese archivo así como les vino, meterlo en Trados, o meterlo en MemoQ, o meterlo donde sea. Y ver básicamente cómo el programa lee ese archivo. ¿Por qué? Porque, a ver, Trados no sé hace cuántos años que se usa para traducir. Entonces, la señor Trados, evidentemente que en cada nueva versión que hizo de su programa, le fue agregando cosas para resolver problemas que el mundo de la traducción tenía. Entonces, en algún momento había que darle una tabla bilingüe para traducir, después Trados te empezó a generar esa tabla bilingüe, y ahora ya directamente Trados vos le metés casi cualquier cosa y Trados te la procesa. Y después te la limpia o te genera el archivo final casi como si no hubiera pasado nada. Entonces, muchas veces, digamos, yo como traductor usaría ese criterio primero, meter el archivo en Trados y ver qué me sale. Si veo cosas raras, por ejemplo, no sé, veo el PDF o el archivo fuente y veo que en Trados se ve raro, que le faltan cosas, o que hay caracteres raros, o eso, o que se me empiezan a quebrar los párrafos y, no sé, un párrafo lo veo en 45 segmentos, bueno, evidentemente que hay algo que está mal en el source, digamos, en el archivo que metí. Tengo una pregunta con respecto a eso, porque me vino a la mente un par de proyectos que he sufrido como revisora. ¿Cuál es la situación cuando, a ver si me puedes responder,
un título que en un PDF tiene un color, una tipografía especial, y de repente vos lo ves en estudio y tienen, por ejemplo, el título era, no sé, de 8 letras. Tiene una letra, una etiqueta. Otra letra, la etiqueta 2. Otra letra, la etiqueta 3. Y vos decís, oh, por favor. ¿Se pueden correr las etiquetas para cualquier lado? ¿Se pueden, no sé, borrar? No, porque sé que da error al subirlo después a las plataformas, no sé qué. Pero, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer con eso? Ahí también tenés varias opciones. Yo si fuera traductor y recibo un archivo así como lo recibí, se lo devuelvo al PM que me lo mandó y le digo, flaco, este archivo tiene un problema. Eso es lo primero que yo haría, porque además como PM también a veces me pasa. Es decir, uno por ahí, no sé, 15 proyectos por día y haces como maquinita, taca, 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 metes archivo, mandás. Bueno, ni te fijas qué tipo de archivo metiste, o no todos los PMs nos metemos atrás para ver cómo te leyó ese archivo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es decirle al PM, che, este archivo está roto. ¿Qué es un PM? ¿Cómo? ¿Qué es un PM? Le decís que está roto el archivo. No, ¿qué significa? Perdón. ¿Qué significa PM? ¿Qué es PM? ¿Qué es un PM? Un Project Manager, es decir, un gestor de proyectos. Que generalmente es la persona que te asigna el proyecto a vos como revisora o como traductora. O como DTPer también. Exactamente. Bueno, vos sos PM también, ¿no? Además sí, por eso le decía. ¿Cómo es tu experiencia como PM no siendo traductor? Porque eso también es toda una gran historia, especialmente desde el punto de vista de la comunidad traductoril. ¿Así? Cuéntame más. Claro, para él es natural. Claro, para vos es todo re normal, pero hay un montón de cosas que no te enterás de que de los traductores. Hay un montón de cosas que no padeces porque no sos traductor. ¿Cómo te llevas con los traductores en tu rol de PM? Veámoslo de esa forma. Miren, esto no le cuenten a nadie, pero yo tengo una blacklist de traductores. Ajá. Entonces por ahí, con los que veo que no me llevo muy bien o que no trabajan de la forma con la que yo trabajo, es como que trato por ahí de no asignar trabajos a esos traductores. Pero no me pasa en general. O sea, soy como, sé que, a ver, no siendo traductor, perdón, sé que por ahí el trabajo que va a hacer el traductor, no sé, estudió, se formó, viene trabajando en eso. Entonces yo como que en lo que es el trabajo del traductor no me meto demasiado. Casi que no me meto en general. Lo que sí me fijo es como, por ahí me dicen, ¿por qué vos que, no sé, esto les voy a contar, es una confidencia, siempre que digo por ahí a qué me dedico, digo que trabajo en una agencia de traducción como gestor de proyectos. Y todo el mundo inmediatamente me pregunta, ¿sos traductor? No, soy gestor de proyectos. Entonces por ahí, digamos, ¿cuál es mi relación con el traductor? La relación de la gestión, es decir, si yo te asigno un proyecto, vos aceptás ese proyecto, quiere decir que aceptaste las condiciones de ese proyecto. Es decir, el budget, el tiempo, leíste las instrucciones que te mandé, viste los archivos fuente antes de decir sí, acepto, y estás capacitado básicamente para hacer esa tarea. Entonces, en ese sentido yo soy como bastante exigente en cuanto a eso, es decir, bueno, yo antes de que vos recibas el trabajo, hice un montón de pasos, o sea, recibí el archivo, conversé con el cliente, negocié fechas, negocié precio, negocié todo. Entonces te asigno y te digo, che, Martín, mira, tengo 400 palabras para entregar mañana a las 12 del mediodía. Te estoy dando un montón de tiempo. Y vos me aceptás el proyecto y me decís, che, Ger, no puedo entregar a las 12, ¿lo puedo entregar a las 3? Y es como que, ya te básicamente, una crucecita. Y ahí te vas a la blacklist. A las 2:30 sonaste. Nunca son flexibles. No, esto es otro tema después. Si te lo aceptan y te dicen que sí, y vos lo tenés que entregar a las 12 y es la 1 y todavía no te llegó el archivo, terrible.
Pero no, bueno, básicamente eso, el gestor de proyectos, antes de mandarte el proyecto, hizo como un estudio básicamente de ese proyecto, gestionó fechas, gestionó cosas. Entonces, si te lo está ofreciendo con un tiempo, quiere decir que ese tiempo es básicamente un tiempo fijado. Hay flexibilidad en algunos momentos porque el cliente por ahí te dio 4 o 5 días y bueno, vos tenés tiempo, y hay otras veces que no, porque además creo que ustedes lo saben más que yo, sobre todo los que son editores o hacen proof, pero digamos, después de tu paso siempre va a haber un paso siguiente. Entonces, si vos te demoraste 1 hora, 2 horas, probablemente demorás al paso siguiente 1, 2 o 3 horas en el trabajo. Entonces, en ese sentido, por ahí, sí, Delphi. Sí, no, iba levantando la mano para que no me gane de mano Martín, pero no era para cortarte a vos. Tengo una, se ríe Martín. Tengo una pregunta relacionada con esto que estabas mencionando de la responsabilidad y la ética del gestor de proyectos de traducción, como un rol más y absolutamente necesario en esta cadena industrializada de la traducción. ¿Cuáles son los datos, si los podés repasar, pero ahora con mayor conciencia y mayor claridad para la gente que nos escucha, porque es muy importante esto que dijiste, que vos lo mencionaste al pasar, pero del lado del traductor, es tan importante encontrarse con gerentes de proyectos responsables, con esa ética que vos describiste. ¿Cuáles son los datos que te parece que idealmente un buen coordinador de proyectos debería mandar desde el mail 1, mail de asignación? ¿Qué tiene que figurar como información clave para que sea fácil para el traductor decidir si puede o no puede tomarlo? Y también rápido para vos, porque si el traductor decide rápido y le es fácil, lo ayudás a ayudarte, ¿no? ¿Cuáles son los datos esenciales de un proyecto de traducción en un mail de asignación? Bueno, principalmente lo que pasa es que la prioridad puede cambiar según cómo el traductor trabaje, pero datos que tienen que estar sí o sí son por ahí el deadline. Eso tiene que estar sí o sí, o sea, ¿cuándo necesito entregar el trabajo? Además del deadline, necesitas saber la cantidad de palabras. Cuando sabes la cantidad de palabras, eso lo relacionas directamente con la herramienta de traducción. Es decir, si yo te doy un trabajo que no tiene Cat Tool, te voy a decir, tiene más o menos tantas palabras. Si te voy a dar con una herramienta de traducción, evidentemente hice un conteo de ese archivo, un análisis de ese archivo, y te puedo decir, che, esto tiene tantas palabras nuevas, tantas palabras, no sé, facis, y tantas palabras, repeticiones, 100%, etcétera, ¿sí? Ahí vos como traductor también te vas a dar cuenta si ese proyecto tiene una memoria de traducción o no tiene. ¿Por qué? Pues si yo te asigno, por ejemplo, un trabajo que tiene palabras nuevas y palabras repetidas, quiere decir que en el medio no hay matches de la TM, ¿sí? Entonces ahí vos podés saber básicamente que tenés que traducir todas las palabras y además vas a saber que no tenés referencia como memoria. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, yo lo voy anotando porque me fascina este tema. Bueno, eso igual está buena tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces uno asigna el proyecto como PM, no siendo traductor, y del otro lado te vuelve la pregunta y te dicen, ¿y este proyecto tiene memoria? Claro. Entonces yo digo, si yo no soy traductor, pero más o menos armo el proyecto, veo si tiene palabras nuevas y palabras repeticiones, claramente no tiene memoria. Ahora, si hay 5 fases, quiere decir que alguna memoria hay, por ejemplo. Bien. Eso entonces, ya lo debería deducir el traductor. Exactamente. Bien. No suele suceder mucho. Bueno, pero paren, eso debería deducirlo un traductor que trabaja con memorias de traducción asistida y alguien que, ojo, porque también puede pasar que haya gente que recién empieza en una agencia, entonces sí. Estas cosas hay que tenerles un tiempo de paciencia, ¿no? ¿En qué momento? Sí. Es una pregunta que también, porque no sé si todos trabajan, yo nunca, por ejemplo, nunca trabajé en una agencia
En su momento, cuando yo era estudiante, el tema, bueno, convengamos que yo me recibí hace nada, un poco más de nada, 20 años no son nada, me recibí nada y un poco más, y entonces los mensajes que yo tenía en la facultad eran del tipo de, el Trados es una herramienta que nos va a sacar el trabajo a los traductores, no la usen. Las agencias son todas una porquería, no trabajen para agencias. Y he tenido docentes que han dejado mensajes del estilo, ¿por qué elegiste esta carrera? Te vas a quedar laburando como asistente bilingüe en alguna empresa multinacional. Con este panorama, te imaginás que ni en chiste iba a buscar trabajo en agencias. De hecho, nunca trabajé en agencias, y hoy día, la verdad, no es que lo siento como que me arrepiento, porque tampoco es que, todo lo que me perdí de aprender. Pero soy consciente que me perdí la oportunidad de aprender cosas que en este momento me harían sentirme más afianzada como traductora. Y entonces hay un montón de cosas que ustedes hablan ahora, por eso digo que para mí son novedad, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, fue una elección también que hice. No sé si trabajaría para agencias ahora, no me delira mucho el tema de la informática, las memorias, los problemas que pasan después, o sea, la tecnología es fantástica cuando la tecnología hace lo que vos querés que la tecnología haga y está preparada para eso. Cuando hay el más mínimo inconveniente, ya empezás a tener, viste, ya no es tan fantástica, y eventualmente, en el peor de los casos, terminás divorciándote y queriéndola matar, pero bueno, es cada vez más necesaria, o sea, nos tenemos que amigar. Y hay muchos traductores que tienen también este problema de que, a ver, la traducción viene por el lado de las humanidades y la informática viene por otro camino, entonces a veces es difícil combinar todo, pues no nos olvidemos que todo está en uno, ¿no? En nuestra personalidad. Y muchas veces en las universidades, por más que los programas de estudio te lo prometen, hay muchas cosas que no se ven y que uno sale al mercado bastante desarmado, por decirlo elegantemente. Entonces, yo te escuchaba recién hablar de los FACIs, las repeticiones y todo lo demás. Eso surge a raíz del uso de herramientas como Trados. Y hay dos lados, ¿no? Porque por un lado te facilita y por el otro lado también está el tema de el pago, pero eso es tema para otra edición. No estoy diciendo que lo abordemos ahora, porque te dicen que por repeticiones te pagan menos, por FACIs también te pagan menos, y yo siempre parto de la base de pensar que por más que sea una palabra repetida, vos esa palabra la estás analizando para ver que vaya en ese contexto. Entonces es una palabra con la que igual también trabajas, más allá de que la memoria de traducción, digamos, ya la tenga. Obviamente que el proceso es más a fondo cuando vos estás creando traducción de palabras que no estaban en la memoria, ¿no? Obvio. ¿Qué ibas a decir? Que está bueno esto que vos decís, porque forma parte también de la pregunta que me hacían antes. Digo, vos como traductora también, por más que no trabajes como agencia, si manejás por ahí las herramientas de traducción, podés tener tus propias memorias de traducción. Entonces decís, yo trabajo siempre para clientes finales que hacen, no sé, turismo. Bueno, vos probablemente si usás una herramienta, podés tener tu memoria de turismo para, no sé, la memoria para hoteles y spa, la memoria para gente que hace viajes al extranjero. Bueno, entonces vos misma podés tener tu memoria y saber de las FACIs sin la necesidad de trabajar para una agencia o que esa agencia te pague menos por las repeticiones o no. Pero sí, claramente hay un mundo con herramientas de traducción y un mundo sin herramientas de traducción. Ahí vuelvo un poco a la pregunta inicial, que era ¿qué información incluís? Bueno, yo en la mayoría de mis asignaciones incluyo la herramienta con la que vamos a trabajar, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una herramienta de estas que es de escritorio, como por ejemplo MemoQ, Trados, o principalmente esas dos, o por ahí herramientas que son online. No sé, ahora está muy de moda, todas las agencias quieren usar XTM, por ejemplo, o no sé, SmartCat, creo que es otra que se usa online. Bueno, todas esas, por ejemplo, tienen otro tipo de trabajo para las cuales necesitas sí o sí estar conectado a internet cuando estás trabajando, etcétera. Entonces, además del word count, además del deadline, además de eso, incluyo si se hace con herramienta de traducción o no,
hay proyectos que no se hacen con herramientas de traducción, entonces decís, che, mirá, te voy a mandar, y ahí, esto también es muy importante en las asignaciones Delphi. Yo ahora uso sistema, entonces básicamente el mail completo la información y el mail sale con la información completa. Pero antes hacía asignaciones manuales. Y dentro de la asignación manual ponía qué archivos te iba a incluir en el mail o en la plataforma. Entonces te decía, che, te voy a adjuntar el source para referencia. Te voy a adjuntar el archivo para que traduzcas. Dentro del archivo de traducción te voy a adjuntar también la memoria. Por ahí también decían acá en el chat Sí. el tema de la base terminológica o no. O sea, yo te digo qué te incluye el archivo, el proyecto que te estoy asignando. Qué y bien. ahí pasa una parte también que es la responsabilidad del traductor también de no solamente chequear las instrucciones y el deadline y todo, sino chequear que lo que yo te dije que iba a estar adjunto esté. Claro. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te asigné una base terminológica. Vos entregaste tu traducción y el editor me dice, che, esta persona no siguió los términos claves de bla, bla, bla. Entonces yo digo, no le adjunté la term base, me quiero matar. Que a Vuelvo al veces mail, me ha pasado. vuelvo al mail, claro, y veo que sí te asigné la term base. Y vos me decís, ay, no la vi, o no sabía que había base terminológica en el proyecto. Ok, leíste las instrucciones, chequeaste que eso estaba. Otra cruz, media cruz más y sonaste. No, o por ahí puede pasar, a ver. Los gestores somos humanos también, entonces por ahí yo te dije, che, te voy a adjuntar la base terminológica y no te la adjunté, porque puede pasar. Entonces ahí vos como traductor, así como cuando te llega un archivo súper roto y feo, me decís, che, este archivo está roto, me decís, che, Ger, te olvidaste de mandarme la base terminológica. Entonces Claro. ahí yo te mando. Sí, ahora Sí. si la mandaste ya otra cosa. Ahí Ya están si la mandé, comentando los... blacklist directamente. Ahí están comentando los oyentes que parece que hay varios a los que les ha pasado. Exactamente. Quería agregar una cosita. Delphi, ¿querías decir? Perdón. Quería preguntarle algo más porque como que ahora que entramos en estos temas, me estoy sacando un par de dudas, como, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué haces si fue el traductor el que se equivocó y no siguió el glosario? Estás ahí como en una posición sándwich medio extraña entre el traductor, el editor que te reclama. Me ha tocado mucho estar del lado de la revisora que reclama, che, me doy cuenta que el traductor no revisó y le escribo al PM como diciendo es tu culpa, en realidad no es culpa del PM. Pero, ¿cómo lo solucionás? ¿Haces algo? ¿Tomás partido? Mirá, a no ser que la traducción haya sido pésima, casi que no tomás partido, porque vos cuando tomás, digamos, vos al ser editora o ser proof, medio que también estás, digamos, aceptás un trabajo y vos no sabés cómo va a venir esa traducción. O sea, yo te puedo decir, una cosa es aceptar un trabajo de un traductor, que vos sabés que es una persona y que tiene una responsabilidad atrás, y otra cosa es decir, bueno, yo estoy editando algo que vino de una machine translation, por ejemplo. Bueno, ahí es distinto. Bueno, esa es otra que se viene ahora, que se está utilizando muchísimo en Europa y que vamos a tener que empezar a barajar en cualquier momento. O sea, creo que en algunas cosas todavía estamos en la edad de piedra en lo que es traducción. Sí, bueno, pero ahí pasa un poco esto que me preguntaba Delphi, yo si tomo partido o no, en realidad, si el traductor hizo un mal trabajo, se le hará un feedback después, depende de si es una agencia grande o no grande, si ese traductor es viejo, si es nuevo. Bueno, se hace como una medida correctiva. Ahora, si la traducción estuvo muy mal, vos como editor me podés decir, che, esto está mal, no buscó, parece automático, Claro. bueno, devolvés al traductor, si es muy grave. Ahora, si no es tan grave y no siguió los términos, y bueno, no sé, chequea esos términos y básicamente la tarea del editor. Te preguntaba porque a veces, por ejemplo, lo que hago, si eso pasa, trato de que no pase en lo que está dentro de mi control, por ejemplo, en mi caso, pero si no, a veces le escribo al gestor del proyecto y le digo, me di cuenta que el traductor no siguió el glosario, ya lo arreglé, pero avisale para la próxima. ¿Vos estás también en ese rol ahí de intermediario en la comunicación? Sí, y eso está buenísimo además, porque por ahí a mí me sirve como PM saber, por ejemplo, que ese traductor no busca las bases terminológicas.
o que traduce automático, o que Claro. no edita las fases, por ejemplo. A mí me sirve saber eso. ¿Por qué? Porque ahí también entra la parte del cliente. Entonces yo tengo clientes que eso había armado unas cosas y decía como, uno también se fija según, y esto va como off the records, cuánto te paga el cliente o cuánto te está pagando tu empleador. Entonces, si tenés un empleador que te paga, no sé, 50 centavos la palabra y tenés otro que te paga 2 pesos, y bueno, no sé, al de 2 pesos le va a poner toda la onda y el de 50 centavos va a decir, che, si vos me pagás 50 centavos, ¿qué calidad querés que te dé? Claro. Evidentemente Yo ahí que va a tengo haber... una objeción. Yo ahí tengo una objeción Sí. que, perdón, ¿no? Porque no tiene que ver con DTP, pero si vos aceptaste trabajar para un empleador que te paga 50 centavos, el momento de la negociación te tenés que plantar. No, o no trabajás con un empleador que te paga 50 centavos, tu laburo es tu laburo, punto. Si te pagan 50 centavos, decidiste hacerlo, digamos, donar tus honorarios o cobraste 5 pesos por palabra, es un tema que no debiera incidir. Va tu nombre en la traducción que estás haciendo. Es lo que venimos hablando en la lista que vos decís de los traductores, qué sabe, qué hace y qué no hace, cómo se maneja. Es el traductor, digamos, según su performance, su desempeño, vas a saber o vas a preferir trabajar con un traductor y no con otro. Y claro, creo que con los empleadores pasa algo así. Uno también puede elegir no trabajar con determinados empleadores, pero si aceptaste 50 centavos, la calidad tiene que ser la misma que la de 2 pesos. Perdón, ¿Puedo agregar una cosita? ya que entramos en este asunto. Y yo en realidad lo que pensaría sería, con este cliente que no le pone mucha onda a sus aranceles, trataría de limitar los trabajos y en todo caso buscar clientes con mejores aranceles justamente para no tener que pensar en comprometer la calidad del trabajo que uno está entregando. Tengo una propuesta para hacerles. Gera había preparado una presentación con un montón de información re útil, y capaz que lo que podríamos hacer, como vos sos el que preparó la presentación, si querés, repasamos una o dos de las diapositivas donde vos decís, che, de esto no hablamos, que la verdad que está muy bueno, capaz ver esa información, y mientras vos vas preparando eso, me llega... ¡Qué organizado! Me llega acá, tenemos segmento de humor. ¿Puede ser? Nos llega nuestro segmento. Hay una pregunta que me gustaría que abordemos, que digo, es condición sine qua non, que después cuentes cómo fue tu llegada al mundo de la traducción. Sí, yo también quería saber eso. Sí. ¿Cómo aterrizó? De la arquitectura al mundo de la traducción. ¿Qué onda? Qué bien, creo que va a resolver algunas preguntas de muchos también. Porque aparte, él en la biodata dijo, by chance, o sea, llegó de casualidad. Y es como misteriosa. Vino en inglés. Sí, tiene mucho, Gerardo, estás usando mucho el inglés ahí como muy traductor de inglés. Ahí va. Bueno, no sé por dónde quieren que vayamos. Son demasiadas propuestas juntas. Bueno, empezar por lo breve de contar cómo empezaste y vamos con lo de la presentación. No, en realidad, bueno, acá iba la parte. Digo, a mí siempre me preguntan, ¿por qué trabajás en traducción si estás estudiando arquitectura? Entonces, ahí va como la respuesta que para mí es clave. Y yo digo, yo como arquitecto, por ejemplo, siendo estudiante, ¿cuáles son las chances que tengo para trabajar en arquitectura? Dibujar planos. Bueno, depende de dónde vivas, ¿no? También. Me parece que eso también... Sí, pero muchas veces, o la mayoría de los lugares, yo soy de Córdoba, tanto en Córdoba como acá, digamos, si vos sos arquitecto y estás estudiando, no sos arquitecto, si estás estudiando arquitectura, como que no tenés muchas opciones para trabajar en el mercado formal y ganar más o menos buen dinero. Entonces, casi siempre la opción es esa, es dibujar planos en algún estudio general. Y primero que eso a mí no me gusta hacer. A mí me gusta, como digo en mi bio, como más el tema de los sistemas urbanos, la gestión, etcétera. Entonces, primero que es algo que no me gusta, y segundo que no me pagan tan bien para dibujar planos. Yo sé que por ejemplo, mi empleador va a ganar,
$1000 y a mí me va a pagar 20. Entonces me daría mucha bronca trabajar y dar mi servicio para alguien para esas características. Entonces, nada, siempre mis trabajos fueron relacionados con otras cosas, con, no sé, con viajes, con idiomas, con otras culturas, con diferentes cosas, y por eso llegué By Chance, porque en realidad en ese momento yo estaba haciendo ventas para una empresa X, y me contratan de una agencia de traducción para hacer ventas de traducción. Duré 5 meses igual, porque era muy difícil. Pero, bueno, nada, eso. Como que entré básicamente por la parte comercial y a partir de ahí empecé a conocer a los traductores y traductoras que trabajaban conmigo. Y bueno, y básicamente me empecé como a interiorizar un poco más en la gestión y también en esto del tema de los archivos, del diseño, de hacer, por ejemplo, bueno, calidad final, etcétera, de formato y ese tipo de cosas que van surgiendo dentro de las agencias bueno, o como traductor particular también. Bueno, Buenísimo. eso es más o menos cómo llegaste. Vamos al otro que está suculento. Es la segunda vez, Delphi, que tenemos un invitado que prepara para su visita a Traductores al Aire un archivo de, digamos, soporte o referencia. Bueno, ahí comparto pantalla, entonces. Dale, Adelante. todo tuyo. Bueno, me avisan si me ven. Sí, se ve. Ahí está, que es el de Gera, TT. nos queda un ratito medio chiquito, así que porfa pasemos directo a lo que querés, a lo que considerás Vale. más Más relevante, relevante. ¿está bien? Ahí está, sí. Bueno, miren, acá esto me parece que es como un poco respondiendo a lo que decía Delphi o Martín, no me acuerdo, cómo darnos cuenta por ahí si un archivo está bueno o no, si un archivo se puede traducir en herramienta de traducción o no, y cómo sabemos si necesita o no DTP. Por ahí, bueno, acá son como varios de los puntos. Si, por ejemplo, si el archivo, siempre esto también es importante y responde a lo que decía Delphi. Cuando nos mandan como traductores un archivo para traducir, siempre abrís el source y te fijas más o menos de qué trata el archivo, cómo está, si es un Word, si está bien, si no está bien. Entonces ahí te fijas, por ejemplo, si tienen imágenes no editables, si, por ejemplo, tenés un archivo que no es editable y vos tenés una memoria de traducción grandísima y querés aprovecharla, bueno, ahí tenés que hacerle un DTP para que ese archivo lo puedas meter en la herramienta de traducción. Si el archivo sí está editable, pero por ejemplo, entras, haces doble clic en el Word y ves esto que después decía Delphi que se traduce en etiquetas. Entonces, si tiene muchas etiquetas, quiere decir que el archivo tiene un problema. Si tiene muchos enter, si los párrafos están cortados, es decir, que hay una mala segmentación, es un archivo que necesita DTP. Si tiene muchos saltos de páginas, saltos de sección, etc., eso también es un problema porque después, cuando la traducción es más larga que el archivo original, eso se te rompe todo el archivo y te queda horrible. Cuando ves caracteres rotos, caracteres en chino, en ruso, etc., bueno, eso quiere decir que metieron un PDF que no era editable, entrados o en el programa, y básicamente se te rompió. Acá está, por ejemplo, esto, el exceso de etiquetas, también quiere decir que ese archivo no estaba bueno. Y después, bueno, otras cuestiones que son por ahí más de esto que decía, de lo que no se ve del archivo. Entonces, si vos, por ejemplo, en todas las páginas, en lugar de tener el encabezado y pie de página en el fondo de la página, lo tenés como parte del texto, eso evidentemente lo vas a traducir cada vez, ¿sí? Entonces, es importante por ahí tenerlo en el fondo del archivo y no como parte del texto. ¿Vamos más o menos acá? Sí, sí. Sí. Bueno, después, si por ejemplo tiene un índice automático y vos en lugar de después de que termines el archivo tenés que actualizar número por número, bueno, hay formas de hacer automáticos los índices, Muy interesante. etcétera. Y bueno, y esto, por ejemplo, si vos ves que el archivo es muy, muy, muy complejo. Me pasó el otro día que, no sé, mandaron a traducir un archivo que tenía muchas tablas y evidentemente muchas de esas tablas no se tradujeron porque cuando metieron el archivo en el programa no las tomó. Entonces, cuando vos ves que el archivo tiene muchísimas tablas o cosas muy complejas, 3, 4, 5 columnas de texto, etc., eso necesita DTP seguramente, tanto pre como post. ¿Sí? Buenísimo.
Después, bueno, esto me parece que lo podemos pasar. ¿Cuánto nos lleva el tiempo de DTP? Esto también depende mucho del tipo de archivo, de la experiencia que uno tenga, pero si yo tuviera que más o menos decir un promedio, más o menos podés hacer 10 páginas por hora aproximadamente. ¿Sí? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo 10 páginas por hora? 10 páginas por hora si el archivo está más o menos bien, o sea, si vos tenés que hacer una revisión de formato. Ahora, si yo te tengo que recrear un archivo desde cero, por ejemplo, si me mandan un PDF, si tenés mucha experiencia podés hacer 10 páginas por hora, y si no, el promedio es entre 2 y 5 páginas, más o menos. Bien. ¿Y ahí trabajás con InDesign o estás trabajando con algo de Adobe? No sé. No, yo trabajo casi todo en formato de Word, porque el InDesign me parece muy complicado. Bien. Y además, ahí, por ejemplo, como yo no soy diseñador gráfico, no soy como nativo de ese sistema. Entonces, por ahí prefiero dejarle ese trabajo a los diseñadores y yo dedicarme más a archivos de Word que son como más generales. Bien. Esta es una pregunta que también suele surgir, es bastante específica del campo, pero digo, un DTPer, por ejemplo, ¿puede hacer un formato en un archivo que no sea inglés o que no sea español, por ejemplo? No sé qué dicen ustedes. Sí. Yo creería que sí, porque en ningún momento hablamos de idiomas, hablamos de un idioma propio de archivos, no de idioma de personas, pero por ahí no sé. Bueno, yo entiendo buenísimo. Que son bloques de contenido más que... Claro. Para vos son bloques de contenido. Claro, esa es una buena pregunta también, porque en realidad sí, uno como DTPer puede formatear casi cualquier idioma en realidad, porque ahí también pasa la parte que se reían antes. Yo como DTPer no tengo por qué fijarme en la parte lingüística. O sea, che, acá pusiste un acento, acá no va, acá pusiste no sé, un modificador de tal, no me importa. O sea, yo me tengo que fijar en el formato, en cómo eso va a salir, si está subrayado, si no está subrayado, si antes era cursivo y ahora no, si el título es título y la letra es más grande o más chica. De hecho, por ahí, a medida que pasa el tiempo, yo, por ejemplo, prefiero hacer un formato en chino y no hacer un formato en español. Porque por más que no quiera, en el español se me va y empiezo a leer y empiezo a fijarme si acá está bien, si está mal, si... Bueno, en el chino no, haces como... Como no sabes nada de chino, estás a salvo. Va, claro, pasa como piña, pasás las páginas como loco y capaz que haces 30 páginas en una hora y en español haces 8. Así que bueno. Acá justo Lorena menciona una experiencia con la que me siento identificada y quizás también sirve para ilustrar un poco de qué va el mercado en una cadena de traducción. Sí. ¿Te ha tocado responder mensajes o implementar cambios que te sugieran los traductores o los lectores? ¿Vos estás también en ese rol? ¿En qué rol decís? En el rol de, por ejemplo, si vos ya generaste el archivo final, ¿sí? Imitando el formato del archivo inicial, lo mandás para una corrección final solo en el idioma de destino, en el formato original. Sí. Ahí, por ejemplo, yo como correctora digo, uy, esto tenía que estar en negrita, pero no quedó en negrita, acá hay una imagen corrida, se cortó texto. Sí. Te sugiero implementaciones, ¿vos implementás esos cambios o lo hace otra persona? Y depende qué tipo de cambio sea. Igual lo que vos decís está buenísimo porque a mí como gestor de proyectos y como DTPer, me sirve que un traductor me diga, che, acá, por ejemplo, se usó esto o no se usó. Che, fíjate porque esta imagen no se tradujo y en realidad para mí va traducida. O fíjate que esta tabla a lo mejor, mira, en el programa no está, pero me parece que debería ir traducido. Esas cosas vos como traductor está buena que las mandes como un comentario, así como yo, por ejemplo, como cuando hago un formato, por ejemplo, que eso es un tema que podríamos hablar rápidamente, es, yo hago una devolución, decir, che, mira, este traductor se fijó en la referencia o no se fijó en la referencia. Eso yo como DTPer me puedo dar cuenta, porque si vos viste que algo estaba mal segmentado
y la traducción final está toda rota, decís, che, esto el traductor se tendría que haber dado cuenta cuando lo tradujo. ¿Sí? Claro. O por ejemplo, nos pasa mucho que, vamos a ir a esta parte, esta creo que es. Bueno, hay como caracteres especiales que ustedes dentro de las herramientas de traducción o sin herramientas de traducción, trabajando directamente en el Word, pueden utilizar, que son los, por ejemplo, los espacios de no separación o los guiones de no separación. Esos son muy importantes que no sé si todos los usarán, supongo que habrá aguas divididas en esto. Pero, Yo por soy ejemplo, maniática del espacio de no separación, pensando justamente en cómo va a quedar después el número con la unidad de medida, o no sé. Sí, sí. bueno, Sí. eso está, Sí, que el eso espacio está de no buenísimo. separación. Eso está buenísimo y pasa, en el español por ahí no pasa tanto, pero vieron que tanto en el inglés como por ejemplo en el francés, en el inglés se usan muchas palabras como compuestas, que se unen por un guión. Entonces, si esa palabra, por ejemplo, tiene un guión normal, después se te puede quebrar la palabra en 2 renglones y queda mal. Entonces, es importante que si uno hace una traducción al inglés, esos guiones sean guiones de no separación, por ejemplo. O esto que vos decís, Elfi, de las unidades de medida, es decir, si vos pones un número, así diga 2 milímetros, o así diga, no sé, 2 días, ese 2 con la palabra que sigue tiene que estar unida por un espacio de no separación, ¿sí? Eso es como bastante importante si uno quiere pensar un poquito más allá de esto que por ahí se hablaba antes, del sentido o no sentido de la traducción, ¿sí? Eso está bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, después estas son como cosas generales, qué sé yo, que esto uno por ahí lo hace en el momento de chequear el archivo final. No sé si... Esto de fuentes, negritas, ¿cómo es? Alineación y esto era lo que mencionabas recién. Claro, en esto lo que uno hace como en el DTP o el que hace el QA final, lo que hace es poner el archivo fuente de un lado, el archivo target del otro, y vos más o menos vas haciendo como un spot check, en el sentido de decir, bueno, ¿está la misma cantidad de párrafos? Sí. Por ejemplo, en este caso que hay bullets, bueno, ¿está la misma cantidad de bullets en inglés y en el español? Sí. ¿Hay una imagen? ¿Esa imagen está traducida o no? Claro. Esto, por ejemplo, que pongo acá de las viudas y las huérfanas, es como una palabra, son palabras muy específicas del DTP, que es cuando, por ejemplo, te queda una palabrita sola al final de un párrafo. ¿Sí? Eso, que parece que no es un problema, en realidad sí es un problema, porque uno cuando viene leyendo no es lo mismo leer todo continuo y que te quede una sola palabra a leer esa palabra acompañada por otra. Se siente sola la palabra al final del párrafo. Entonces, siempre tratamos de como agregar una palabrita, aunque sea corta, al costado, de las que ya tienen, ¿no? No inventar palabras, sino como acompañarlas a nivel visual. Y eso por ahí yo como DTPer me fijo mucho en eso, que en el momento de hacer la lectura final, uno pueda tener una continuidad. Entonces, si vos ves que, no sé, te quedó una palabra sola, una letrita sola al final de la línea, una A, una D o una preposición, por ejemplo, está bueno que también a esas preposiciones las unas con la palabra siguiente con un espacio de no separación, por ejemplo. Sí, estaba pensando que también eso, vos dijiste que era propio del campo, y la verdad, y aunque no sos diseñador de formación, los diseñadores hablan en esos términos. Yo padecí diseño gráfico 2 años en la carrera de publicidad, así que sé que hablan así. Por ende estás dando cuenta de tu oficio, más que orgulloso tenés que estar en ese sentido. Y también es una regla que creo, una norma que se usa para los libros, ¿no? Para encuadernar, bueno, no sé si para sí. las editoriales. En este les voy a mostrar, por ejemplo, que es un archivo que bajé de internet, y por ejemplo yo acá como DTPer arreglaría varias cosas. Por ejemplo, ven que acá hay un punto y después hay una palabra sola. Bueno, yo esa palabra la tengo que unir, o sea, me siento como en la obligación moral casi de unirla con la que sigue. Porque si no, ¿qué pasa? Uno viene leyendo, decís, a lo largo de nuestra historia, punto, reconstrucción.
el ojo tiene que hacer todo este camino hasta abajo para decir reconstrucción hecha. ¿Sí? Distinto es, yo uno esto con esto y veo en nuestra historia, punto, listo, medí el espacio, medí como el descanso y empiezo a leer esto de corrido. ¿Bien? Claro. Lo mismo pasa con estas palabritas solas, que dice, por ejemplo, la experiencia de traductora y, bueno, ¿y qué? No, la una con la que sigue. ¿Es la viuda o la huérfana? Ay, nunca sé cuál es cuál. Yo tampoco. Creo que la viuda es la que queda arriba y la huérfana es la que queda suelta abajo. Claro, eso vamos a buscar alguna otra, si hay en este... Porque creo que también era un caso, una letra o una sílaba. Bueno, miren, por ejemplo, acá también pasa. Ahí está diciendo George. Y acá tenés un nombre y un apellido. Bueno, estos se tienen que unir. Cuando hay este tipo de cosas, por más que uno no lo vea, tienen que ir juntos. ¿Sí? Son cosas que, no sé, que a mí me parecen que yo me fijo y que creo que son como eso, pensando un poco más en la lectura, más que en el sentido de la traducción. Ah, y esto también es importante para que lo tengan en cuenta, porque hay como diferentes estrategias que uno puede usar para unir esas palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que unir esta palabra con con lengua, lo puedo hacer a partir del espacio de no separación, que es lo que usé, pero si uno por ahí no conoce ese espacio, ¿qué hace? Hace o un enter, que es un enter común, lo cual está pésimo porque ahí se te divide, y si no, la otra opción es usar un enter corto, que es que es usando shift y enter, en el cual el párrafo no se rompe, pero sí te baja la palabra abajo. ¿Sí? Pero te quedó alineado diferente ahí. Bueno, claro, ese es el riesgo de usar, por ejemplo, ese enter y no usar el espacio de no separación. El espacio de no separación. Yo tengo una consulta a partir de esto que nos estás mostrando gráficamente en el texto, que creo que yo por lo menos, tan enfocada en el tema de la traducción, muchas veces esto no lo reviso, lo corrijo solo cuando salta, ¿no? Es demasiado evidente y es necesario que a la vista se vean juntas, como vos mencionabas antes, por ejemplo, los nombres con sus apellidos, nada menos que Eugene Naira, fuiste a caer, pero bueno. Sí. Entonces la pregunta es, vos llegás al DTP a través de arquitectura y una casualidad, pero ¿cómo te formás? Porque, por ejemplo, después de esto, más de uno puede tener ganas de hacer un curso como para mejorar en este sentido. ¿Cómo te formás para hacer trabajo de DTP? Mira, en realidad yo estuve buscando muchas veces cómo formarme en esto y la verdad es que no hay un curso de DTP. Lo que sí hay, por ejemplo, este tipo de cosas que les estoy mostrando ahora, hablando con una amiga traductora, ella aprendió a hacer estas cosas a partir de un curso que hizo de edición de textos. O sea, no solamente en el campo de la traducción, sino en el campo editorial, por ejemplo, vos podés hacer este tipo de cursos y ves este tipo de cosas. ¿Sí? Acá vos fíjate que, por ejemplo, esto también es un error a nivel de DTP, que este párrafo, por ejemplo, está partido en dos por... Justo al medio. ¿Sí? Este párrafo, si yo lo bajo, por ejemplo, fíjate que se me rompió, o sea, lo bajé, puse un par de enter y se me rompió todo. Sí. Porque me pasó a la otra página. Entonces es importante por ahí eso, tener en cuenta que seguro este párrafo tiene una configuración particular. Entonces yo en este caso lo que hago es unirlo con el anterior. Fíjate que acá, aunque no se ve, hay un salto de página. Sí, pero aparte hay una serie de doble espacio también que estoy viendo. Bueno, esas cosas uno como traductor sí puede chequearlas. Yo, por ejemplo, si fuera traductor y tuviese mi archivo limpio, lo que hago es entrar a esta parte de reemplazar, busco, pongo dos espacios acá, reemplazar con uno. Entonces después me voy a buscar, en lugar de poner reemplazar todos, porque hay algunos que sí deben ser dobles espacios, lo vas viendo de a uno. Uno por uno, pingui, pingui, pingui. ¿Ves? ¿Puedo hacer una pregunta técnica, ya que estamos? Se congeló mi transmisión.
Hola. Hola. Sí. Hola. Hola. Martín, yo Aló. te escucho bien. Bueno. Gerardo, De repente me se parece. congeló todo. ¿Puedo hacer una consulta técnica, ya que estamos hablando de estos temas tan específicos? Sí, claro. Viste que a veces tenés cuadros de texto que, supongamos, ¿no? Tienen 3 párrafos. Y quien tradujo los 3 párrafos, y en todo el berenjenal del texto, en ese cuadro de texto, se ven solo 2 párrafos. Esto viene de un comentario que hizo, Lorena de Bariloche, que a veces quedan partes de texto dentro del cuadro de texto que quedan ocultas. Y vos te das cuenta que quedaron ocultas porque estirás el cuadro de texto y aparecen. ¿Se entiende la situación? ¿Cómo haces para comprobar eso más allá de lo visual? ¿Tenés algún tip para darnos? Sí, el tip es nunca usar cuadros de texto. No, pero ponele, si ya venía el source. Bueno, en realidad, claro, es que eso es una dicotomía que tenemos, porque uno por ahí cuando uno hace el DTP o la preparación de archivos, justamente no usa cuadros de texto, porque la posibilidad de que eso suceda es casi del 100%, y yo no tengo chances de chequear si dentro de ese cuadro de texto hay más palabras o no. En cambio, si vos tenés eso en una tabla, por ejemplo, vos sí podés chequear, por ejemplo, no sé. ¿Ves? Por ejemplo, este símbolo que ven acá, te marca que no hay más nada después de esa tabla. O sea, después de esta palabra no hay más nada. Si yo esto lo tuviera, no sé si lo voy a poder sacar, ahora no. Si yo tuviera esto oculto y no viera esto, me puedo dar cuenta en un cuadro de texto si hay más palabras o no abajo, porque este símbolo no lo voy a ver. ¿Sí? Si yo viera solamente este símbolo, me doy cuenta. En el cuadro de texto no te queda otra que chequear tu referencia de source, es decir, ver el archivo fuente y decir, che, acá tengo 3 párrafos y en el source había 4. Uno tiene que estar atrás sí o sí. Sí, ok. Claro, sí, yo estaba pensando capaz que había alguna otra forma que no fuera la referencia visual, digamos. No, o sea, si no tenés esto, como te digo, este simbolito no lo tenés en un cuadro de texto. Queda para la próxima averiguar cómo se llama la pelotita esa con 4 patitas, que parece una tortuguita. Bueno, a ver, por ahí muchos también no saben, ya que mostramos esto que yo tengo acá y que estoy viendo estos símbolos. A ver, porque una vez me pasó que hice una tesis. Sí, símbolos ocultos. Sí, hice una tesis para la chica y yo me harté de poner espacio de no separación, espacio de no separación. Esta chica tenía habilitado esto, pero no sabía que este circulito era un espacio de no separación. Entonces, los borró todos. Sí, no, casi, peor. Le mandé la tesis y me dijo, che, ¿por qué le pusiste circulitos entre palabra y palabra? Bueno, le quería matar. Eso, en realidad, ustedes lo pueden ver a partir de mostrar los caracteres ocultos o no, ¿sí? Uno normalmente ve el texto así, y vos así no te podés dar cuenta si, por ejemplo, esto es que hay doble espacio, o si el párrafo, por ejemplo, está justificado de esta forma. Porque eso puede pasar. Puede estar justificado así, o puede tener dobles espacios. Nosotros para saber si pasa una cosa o la otra, sí o sí tenemos que habilitar los caracteres ocultos. Entonces acá ustedes ven que seguramente el que hizo el trabajo de DTP de esto, en lugar de hacer esto, de la justificación, le agregó espacios. ¿Sí? Entonces acá la correcta forma de utilizar esta estrategia sería sacar esos espacios dobles y justificar el párrafo completo. Buenísimo. Clase teórica práctica de DTP. Dentro de poco se viene el curso de Gerardo. Gera. Yo iba a decir lo mismo. Para ir redondeando, tenemos 2 cositas. Una, momento de humor a cargo de a cargo de Delphi y después Selfie. Pero bueno, eso, queríamos agradecerte mucho por tu interés en participar, por todo lo que nos comentaste hoy, que realmente es un suculenta, la edición.
Suculenta. Sí, totalmente, para quienes como capaz no tienen idea o para quienes están un poco más en tema, realmente parece que es algo muy útil para todo tipo de público y para entender un poco más qué hay del otro lado de la traducción, ¿no? Bueno, entonces, mientras Delphi va preparando su momento, el momento tan esperado por muchos, les pedimos, porfa, si pueden ir prendiendo la camarita, que así hacemos una fotito después de que nos deleita Delphi. Venga yo. Quiero agradecerle a Gerardo especialmente toda la información que nos brindaste, Gerardo, las respuestas, la paciencia, de verdad, porque aparte normalmente nos entrevistamos entre nosotros, si bien tenemos perfiles muy diversos, con formaciones complementarias varias, conocer qué pasa de ese otro lado y de primera mano, en primera persona, me parece muy interesante, creo que es muy útil, como dijo Silvina, no solo para los traductores, para varias profesiones, y bueno, eso, muchas gracias. Por favor, un gusto. Sí, no, yo me sumo a las palabras de Delphi, creo que más vale sumarme que repetirme, sí, totalmente. Un gusto. Bueno, y les dejo este chiste que me inspiré acá en el momento. Creo que voy a empezar a hacer los chistes en el momento porque me salen mejor que cuando los pienso con antelación. No sé, prometo no reírme. Vaya poniendo la cámara. Es un chiste para la ocasión. Ahí vemos a la gente. Hola Mariela, hola Clara. Bueno, mientras van prendiendo la cámara, los voy a llevar a sonreír. Espero, por lo menos sonreír, no sé si reír. ¿Cuál es el colmo de un proyecto de traducción con todas palabras nuevas? Es decir, no hay memoria previa. No lo van a adivinar, se los digo. Gerardo tendría que saber, no sé. A ver, Gerardo, arriesgá, claro. No sé. ¿Cuál es el colmo de un proyecto de traducción que tiene todas palabras nuevas? No hay memoria. No hay memoria. No hay, el secreto debe estar en no hay memoria. Por ahí hay algo. Sí, no sé, no tengo idea. Son 3 las respuestas, 3. Opa. Miércoles. Estuvimos recorriendo varias funciones, así que bueno, me pareció justo integrarlos a todos. Número 1, que el traductor se olvide de entregarlo. Número 2, que el cliente no recuerde que lo encargó. Y número 3, que el gestor del proyecto, acá sería Gerardo, ¿qué dice? Pero es que tengo un proyecto... Ay, no sé qué dice. Bueno, que el gestor del proyecto piense, cante, y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Bueno, Gil se está riendo mucho. Hay mejores. Buenísimo. Hay mejores. Es la tercera, dice Josh. Bueno, quienes se animen a prender la cámara, no hay ninguna obligación, vayan haciéndolo, por favor, vamos a sacar una captura de pantalla de las fotitos. Les agradecemos que hoy nos estuvimos comentando. Tenemos mucha gente de Córdoba, ¿sí? Tenemos a Ruth desde ¿La Perú. mamá de Gerardo? Tenemos, claro. Tenemos a Ruth que está desde Perú también. Buenos Aires, La Plata, Flores, Villa Crespo, Córdoba, Rosario, etc. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, todo el mundo listo, quienes se animen, hay algunos que no se animaron, me avisaron. Va foto, ahí está, Yamil prendió la camarita. A la 1, a las 2 y a las 3, ahí va. Una, saco una más por las dudas, a ver, un segundito. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va. Buenísimo. Ahí está, bueno. Y yo aprovecho para, más allá de que el equipo después tenga la palabra, si quieren agregar algo, aprovecho a cada uno de ustedes que se han sumado, a Gerardo especialmente, porque el tiempo que nos brindaste
el trabajo que te tomaste, la paciencia que nos tuviste, ya me estoy repitiendo, pero además al resto también por acompañarnos en estos martes pandémicos que estamos viviendo impensadamente, y que ojalá podamos después, estas cositas nos alegran el corazón, es esa comidita para el alma que hace que esto siga, por lo cual también se sumó Fer Gorena la semana pasada oficialmente, y esperamos siempre poder satisfacer las inquietudes que tengan y siempre poder colaborar con una edición que aporte valor a una mejor comunidad de traductores. Por mi parte, les agradezco mucho que se hayan sumado a todos por su tiempo y los invitamos a seguir en contacto a través de las redes para que esto sea un ida y vuelta, no solamente que nosotros digamos, expresemos y compartamos, y lo digo todas las ediciones y no me voy a cansar de decirlo, esperamos siempre el contacto de parte de ustedes con alguna inquietud, una pregunta, una propuesta, estamos abiertos siempre, somos todos colegas iguales que compartimos este espacio y es un llamado también a que así sea, así lo sentimos, pero siempre buscando la forma de que así sea. Por mi parte, muchas gracias por todo, los saludo, les mando un abrazo virtual. Gracias por compartir este martes. Delphi. Nuevamente, muchas gracias. Quiero decir que acá hay una persona que tiene un fondo que la delata. Estoy viendo a Clara Saralegui de Neuquén, sí. que me está llevando a pensar que no está en cuarentena como yo. Bueno, no. Es la única que tiene un background que está fuera no encerrada en su casa. Un abrazo, gracias nuevamente Gerardo, muy generoso con todo. Vamos a compartir este contenido con nuestra comunidad y esperamos que llegue a más personas y profesionales, no profesionales, gente que le interese. Y bueno, éxitos, gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Gracias, equipo.